Esta cosa no lleva mi sangre, rió mi suegra, pisoteando el pastel de mi hija frente a sus amiguitos. Olvidó que el fideicomiso de mi pequeña paga su tratamiento del corazón y su departamento. 2 clics y cancelé todo. Cuando el banco llegó a desalojarla, me suplicó ayuda. Le cerré la puerta, lástima que no llevas nuestra sangre. Mi esposo se arrodilló frente a nuestra hija y le abrochó el relicario con cuidado. Ella tenía 4 años y miraba el dije plateado como si fuera un juguete nuevo. Para que si algo le pasa a mamá, siempre tengas a papá. Yo estaba en la cama del hospital a punto de entrar a cirugía. Quistes en los ovarios. Nada grave, dijeron los médicos. Pero mi esposo era así. Pensaba en todo. Grabó su voz dentro del relicario pensando que la que podía morir era yo. Me besó en la frente. Se quedó un segundo más de lo normal. Como si quisiera memorizar algo. Voy al trabajo y vuelvo rápido. No tardo nada. Amor. Salí un jueves. Estaba débil, con puntos, pero viva. El sábado, camino al trabajo, un tráiler se pasó una luz roja y lo sacó de la carretera. El que grabó su voz pensando que la que podía morir era yo. Murió él. Y no tardó nada, como prometió. En el funeral mi hija le agarró la mano al ataúd y no la soltó en toda la ceremonia. Yo estaba al lado con los puntos todavía frescos, parada como podía. Mi suegra no me miró ni una vez. Cuando el féretro bajó, mi suegra se abrazó a su otra hija y lloró sobre su hombro. Nadie se acercó a nosotras. Mi hija me apretó la mano y sentí los puntos de la cirugía tensarse bajo la ropa. No me soltó hasta que vaciaron el cementerio. Mi esposo manejaba todo, el trabajo era de él, las cuentas a su nombre. Yo dejé mi empleo hace un año por los estudios médicos previos a la operación. Estaba recién operada, desempleada, viuda, con una hija de 5 años, y lo único que tenía era la casa donde vivíamos. 4 días después mi suegra apareció en la puerta con 2 maletas y una olla de sopa. Vengo a ayudar con el duelo. Entró sin esperar permiso, arrastrando las maletas ella sola. Abrazó a mi hija frente a todos y le acarició la cabeza. Pobrecita, quedarse sin papá tan chiquita. Las tías que vinieron a ayudarla con las maletas me miraron desde el pasillo como si yo debiera ponerme de rodillas y besarle los pies. Esa noche, cuando todos se fueron y yo lavaba los platos de la cena que ella preparó para dejar claro quién mandaba, se me acercó por la espalda. Sentí su aliento en la nuca. Esta casa siempre fue mía. Mi hijo era mío. Y ahora tu hija duerme bajo mi techo. No se te olvide. Seguí fregando el plato. No me volteé. El grifo abierto. El agua caliente quemándome los nudillos. Sus pasos alejándose por el pasillo. Y yo ahí, 5 días de viuda, con las manos debajo del chorro, sin poder soltar el plato. El martes de la primera semana bajé por un vaso de agua a las 11 de la noche y la encontré moviendo el sillón de mi esposo. Ella sola, arrastrándolo por la sala. ¿Qué haces? El mueble queda mejor aquí. Sin mirarme. Al día siguiente, mientras yo preparaba el almuerzo, descolgó el cuadro de nuestra boda. Oye, eso es. Es para que la niña no sufra viendo la cara del papá por todos lados. Esto no se habla. Esto se hace. Y lo hizo. La boda. Las vacaciones en la playa. La foto donde él y yo cargábamos a la niña recién nacida. Todo a una caja que bajó al sótano sin preguntar. En los portarretratos dejó solo las fotos de él con ella. Las mías desaparecieron como si la esposa nunca hubiera existido. En el cuarto de mi hija, sobre la repisa que su papá le fabricó con su nombre tallado en madera, puso fotos del hijo de su otra hija. Ocuparon el lugar exacto donde estaban el peluche y el librito de animales que mi esposo le leía cada noche. Mi hija entró al cuarto. Se quedó mirando la repisa. No preguntó. No lloró. Se agachó, recogió del suelo lo único que quedaba, el librito de animales, y lo metió debajo de su almohada sin hacer ruido. Fue la primera cosa que aprendió a esconder ella sola. A la semana y media mi suegra llamó a su hermana. Dijo que venía a ayudarme a bañar a la niña, cosa que yo podía hacer perfectamente, pero no me dejó opinar. Sacó a mi hija envuelta en la toalla, chorreando agua, y la paró en medio de la sala donde su hermana tomaba café. ¡Qué raro! La miró de arriba a abajo. No se parece a nadie de mi familia. Su hermana levantó la vista del café y me barrió con los ojos. Mi hija, mojada, descalza y temblando, vio como las 2 mujeres la examinaban como a un animal de feria. Sin decir una sola palabra se soltó de la toalla y caminó desnuda hasta su cuarto chorreando agua por el pasillo. Esa noche vino la primera pesadilla. Se despertó a las 3 de la madrugada llorando y llamando a su papá. No era la primera vez desde el funeral,
pero mi suegra nunca había estado en casa a esa hora. La puerta del cuarto se abrió de golpe. En mi casa no hay bulla a esta hora. A esta hora se duerme en silencio. Una más y las pongo a las 2 en la calle. Cerró de un portazo. Mi hija se tapó la boca con las 2 manos. No para dejar de llorar. Para que no se le escapara ni un ruido. Aprendió a guardar el llanto en ese mismo instante. Me la llevé a nuestra cama y no dormimos ninguna de las dos. A la mañana siguiente mi hija salió al jardín donde mi suegra tomaba café. Se paró frente a ella con las manitas agarradas atrás. Buenos días. Abuelita. Mi suegra no levantó la vista del celular. Yo no soy tu abuela hasta que tu mamá demuestre de quién eres. Mi hija se quedó parada en el pasto. Esperó. Mi suegra le dio un sorbo al café y siguió escrollando. Mi hija volvió adentro en silencio y se sentó en la escalera mirando la pared. Desde esa noche empezaron los dolores de estómago. Vómitos. Noches sin dormir. Cada madrugada igual. Se despertaba doblada de dolor apretándose la panza con las manos. El pediatra pidió estudios. Mi suegra me detuvo en la cocina cuando iba a sacar cita. Los niños se enferman. No es para tanto. ¿Vas a gastar dinero en exámenes por un dolor de panza? El médico dijo que. Los médicos dicen lo que sea para cobrarte. Se le pasa con tecito. Mis ahorros se fueron igual. Entre consultas, remedios que no servían, y la renta que empezó a cobrarme, mi cuenta se vació en semanas. Mi suegra me abordó un lunes en la cocina mientras yo terminaba de trapear el piso que ella acababa de ensuciar con sus zapatos. Tu situación está muy difícil. Y yo no puedo seguir manteniéndote. Extendió la mano con la palma abierta. $800 de renta. A partir del 1. ¿Renta? Esta es la casa de mi esposo. Esta es la casa de mi hijo. Y mientras yo esté aquí, o cooperas o te vas. Dejé el trapo sobre la mesa. Las manos me temblaban pero no le di el gusto de verlo. Me di vuelta y caminé al cuarto donde dormía con mi hija. Cerré la puerta despacio. $800. Me trapea los pisos, le lava los platos. Le cocina, le sirve. Y encima le paga. Una noche mi hija lloró a las 3 de la mañana por el dolor de estómago. Mi suegra sale de su cuarto y me grita desde el pasillo. Calla a tu hija, que esta es mi casa y aquí se duerme a la hora que yo digo. Mi hija deja de llorar de golpe. No porque se le pase el dolor, sino porque aprendió que en esta casa su dolor molesta. La mañana del cumpleaños mi hija se despertó antes que todos. Se puso el vestido que habíamos guardado para ese día, uno blanco con flores amarillas que su papá le compró antes de morir, y bajó corriendo las escaleras. Mi suegra estaba en la sala con bolsas de ropa nueva. Vestiditos, conjuntos, zapatos. Todo con etiqueta. Todo caro. Mi hija se detuvo frente a ella con los ojos brillando. Esperó con las manos estiradas. Mi suegra ni la miró. El hijo de su otra hija entró corriendo y mi suegra le entregó todas las bolsas en los brazos. Para la sangre de la familia. A mi hija la despachó con un gesto de la mano como se espanta a un mosquito. Mi hija se quedó en el pasillo con el vestido de cumpleaños puesto a las 8 de la mañana, los brazos todavía estirados, sin entender que había hecho mal. Bajó las manos despacio. Apretó los puños a los costados con una fuerza que no debería tener una niña que acaba de cumplir 5 años. Yo estaba detrás de ella. Vi todo. Y no dije nada. Porque si abría la boca en ese momento iba a perder la casa, la niña y lo poco que me quedaba de cordura. 7 días antes del cumpleaños mi suegra me acorraló en la cocina. Apagó la hornilla para que no hubiera otro ruido que su voz. ¿Cómo le explicas el color? Ah. Se cruzó de brazos apoyándose en la barra, bloqueándome la salida. ¿De dónde salió así? Porque en mi familia no hay nadie oscuro. Me quedé contra la estufa. Tú sabes que esa niña no es sangre de mi hijo. Lo sabemos las dos. Y cuando todos se enteren, porque se van a enterar, vas a quedarte en la calle. Sin trabajo. Sin marido. Y sin esa niña. La miré directo a los ojos. Quería contestarle. Quería gritarle que su hijo me amó hasta el último día, que su nieta tiene sus mismos ojos cuando se ríe. Que yo no le fui infiel ni en pensamiento. Pero si abría la boca iba a empezar una guerra que no podía ganar. No todavía. Apreté el borde frío de la estufa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No dije nada. Ella sonrió. Prendió la hornilla de vuelta y salió de la cocina tarareando. Esa tarde estaban todos. Mi cuñada, las tías, los primos, los amiguitos del kinder. Pagué el pastel con lo último que me quedaba después de la renta.
Mi hija escogió uno de chocolate con chispas de colores, el mismo que su papá le prometió para cuando cumpliera 5. La fiesta empezó normal. Los niños corrían. La música sonaba. Mi hija se reía por primera vez en semanas y a mí se me aflojó algo en el pecho que no sabía que tenía apretado. Cuando trajeron el pastel, mi hija se paró de puntitas para ver las velitas. El relicario le brillaba en el pecho. Cerró los ojos para pedir su deseo. Mi suegra se levantó de su silla. Caminó hasta la mesa. Nadie la detuvo porque nadie se imaginó lo que iba a hacer. Le arrancó el relicario del cuello de un tirón tan fuerte que la cadena le cortó la piel. Mi hija gritó. El relicario cayó al piso y mi suegra lo pisó con el tacón. Una vez. 2 veces. El crujido del metal sonó por todo el salón. Esta niña no lleva mi sangre. Hundió el zapato en el pastel. Las chispas de colores se aplastaron bajo su suela. Mírenla. Es oscura. Mi hijo era blanco. Esta es hija de cualquiera. Zorra infiel. Le metió la mano al pastel y le embarró un pedazo en el vestido blanco a mi hija. El vestido con las flores amarillas que su papá le compró. Los amiguitos retrocedieron llorando. Una mamá agarró a su hijo y salió corriendo. Mi hija estaba en el suelo, con el vestido manchado, con el cuello sangrando donde la cadena le cortó, mirando los pedazos del relicario de su papá desperdigados entre la crema del pastel. Me quebré. Ya basta, maldita. La empujé con toda la furia acumulada de meses. Cayó contra la mesa y se agarró del mantel. Los vasos se estrellaron en el piso. Le grité todo lo que me había tragado. Zorra, vieja miserable, abusadora. Mi suegra se tiró al piso agarrándose el pecho. Miren, miren lo que me hace. Esta loca me quiere matar. Las tías me sujetaron por los brazos. Yo forcejeaba, lloraba, gritaba. No vi quién tenía el celular apuntándome. Mi suegra en el suelo se retorcía como si la hubiera apuñalado, pero entre las manos que le cubrían la cara vi algo que me heló la sangre. Estaba sonriendo. Zorra, me susurró desde el piso, tan bajo que solo yo la escuché. Ya perdiste. Me soltaron. Todos me miraban a mí. No a ella. A mí. La loca. La violenta. La que empujó a una anciana frente a los niños. Mi hija estaba en el suelo recogiendo los pedazos del relicario con las manos llenas de crema de pastel. Los juntaba uno por uno y se los metía en el bolsillo del vestido manchado. Nadie la ayudaba. Nadie la miraba. La levanté del piso. La apreté contra mi pecho. Su vestido de flores amarillas tenía chocolate, sangre del cuello y lágrimas. Subimos al cuarto y cerré la puerta con llave. Esa noche mi hija se durmió hecha un ovillo apretando los pedazos del relicario en el puño. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Yo me quedé sentada al borde de la cama mirando la pared. No sentía tristeza. No sentía miedo. Sentía algo nuevo. Algo frío, quieto, pesado, como una piedra en el fondo del estómago que no iba a disolverse con llanto ni con tiempo. Algo se rompió esa noche. Y lo que nació en su lugar no tenía intención de perdonar. El video llegó al grupo familiar antes de que yo terminara de limpiar la sangre del cuello de mi hija. Lo mandó mi cuñada. 30 segundos editados. Yo gritando, yo empujando, yo encima de mi suegra mientras ella se agarraba el pecho en el suelo. Lo de antes no aparecía. Ni el relicario arrancado. Ni el pastel pisoteado. Ni el tacón sobre las chispas de colores. Ni, esa cosa no lleva mi sangre. Solo la loca de la nuera atacando a una pobre anciana en la fiesta de cumpleaños de su propia hija. Mi teléfono empezó a vibrar. Primera tía. ¡Qué vergüenza! Tu suegra se ha portado como una santa contigo. Prima lejana. Eso explica mucho de lo que decían. Tía segunda. Nada. Solo me bloqueó. Para las 9 de la noche no me quedaba nadie. Cada nombre que desaparecía de mi lista de contactos era una puerta que se cerraba con llave. Mi suegra no necesitó 30 días para aislarme de toda la familia. Le bastaron 30 segundos de video. Mi hija dormía a mi lado con el corte del cuello todavía fresco. Tuve que llevarla a urgencias porque la cadena le rajó la piel cuando se la arrancó. La enfermera me preguntó 3 veces qué había pasado, mirándome de una manera que me hizo entender que no me creía. En la farmacia gasté los últimos $80 en la crema antibiótica. Al día siguiente llegué a la casa y mi llave no entró. La cerradura era nueva. Bronce brillante donde antes estaba la plateada que mi esposo instaló. Golpeé. Golpeé más fuerte. Mi suegra entreabrió con la cadena de seguridad puesta. Solo vi la mitad de su cara. No tienes nada que hacer aquí. Esta es mi casa. Era. Ahora es mía.
Me alargó una bolsa de basura negra por la rendija. Adentro estaban mi ropa, mis zapatos, el cepillo de dientes de mi hija, los cuadernos de dibujo. Todo revuelto. No habían respetado ni las gavetas. Y puedes dar gracias de que no llamé a la policía después de tu numerito. Porque con el video que tengo, tú sales esposada. Cerró la puerta. Escuché el pasador correr del otro lado. Me quedé en el umbral de mi propia casa con una bolsa de basura en la mano y mi hija agarrándome la pierna. Conseguí un cuarto rentado en una zona que mi esposo jamás habría pisado. Una cama, una hornilla eléctrica, el baño compartido con 3 desconocidos al fondo del pasillo. Mi hija no preguntó nada cuando entré con la bolsa de basura y saqué su librito de animales. Lo puso debajo de la almohada como hacía desde que la suegra llenó su repisa con fotos ajenas. Se acostó contra la pared y se quedó dormida. Esa semana pasó algo que no entendí. Mi hija durmió de corrido por primera vez desde que empezaron los síntomas. No vomitó. No se despertó llorando de dolor a las 3 de la mañana. El color le volvió a la cara. El jueves comió 2 platos de arroz y me pidió repetir. El viernes le escuché reírse desde el baño del pasillo y me quedé paralizada con la mano en la puerta porque no recordaba cuándo fue la última vez que escuché esa risa. 4 noches sin vómitos. 5. 6. No entendía que había cambiado. Solo sabía que lejos de esa casa mi hija estaba volviendo a ser mi hija. Un martes sonó mi teléfono con un número desconocido. Voz de hombre, pausada. Profesional. Disculpe que la llame así. Conocía a su esposo. Trabajé con él varios años en temas legales. Hizo una pausa. Cuando supe lo del video y lo que están diciendo de usted, me pareció que no cuadraba con la persona que él me describía. Me mandó una foto por WhatsApp. Mi esposo, más joven, con un brazo sobre su hombro. Los dos sonriendo frente a un escritorio. Quiero ayudarla. Sin cobrar por adelantado. Si ganamos, arreglamos después. Sentí que por primera vez en meses alguien me tendía la mano sin querer arrancármela después. Le conté todo. Desde la olla de sopa hasta la bolsa de basura. Usted tiene un caso. Los testigos del cumpleaños, los informes médicos. El historial de la cirugía, todo eso sirve. No va a ser rápido. Pero es defendible. Le entregué lo que tenía, mis documentos, los datos de mi hija, los recibos médicos, la foto del corte en el cuello. Todo lo que pude sacar en la bolsa de basura. Era lo primero bueno que me pasaba en meses. Y necesitaba tanto creer en algo que no me detuve a preguntarme por qué un desconocido me ofrecía ayuda gratis. La notificación del juzgado llegó un martes. Mi suegra pedía custodia provisional. Los fundamentos los leí 3 veces porque necesitaba confirmar que no estaba soñando. Madre desempleada, sin vivienda estable, con episodio de violencia documentado en video. Hija con signos de enfermedad sin atención médica adecuada. Mi abogado trabajó 2 semanas armando la defensa. Consiguió 2 testigos del cumpleaños que accedieron a declarar lo que realmente pasó antes de que empezara la grabación. Presentó mi historial médico para explicar el desempleo. Argumentó que el cuarto rentado, por pobre que fuera, era más seguro que vivir bajo el control de esa mujer. Tenemos buenas posibilidades, me dijo la noche antes, cerrando la carpeta con todo adentro. Le creí. Necesitaba creerle. Entré a la sala con el estómago vacío porque no pude desayunar. Mi abogado iba a mi lado con la carpeta ordenada. Nos sentamos. Al frente, mi suegra con su abogado. Detrás de ella, 3 de mis tías como un muro de respaldo. Mi suegra vestía de negro, con un pañuelo en la mano que no usó ni una vez. Mi abogado presentó todo. Los testigos. El historial. El argumento de vivienda. Habló bien. Fue claro. Vi al juez anotar 2 veces. Sentí que el piso se estabilizaba debajo de mí por primera vez. Entonces el abogado de mi suegra se puso de pie. Sacó un sobre que yo no conocía. Adentro, un informe médico donde un doctor que yo nunca había visto declaraba que mi hija presentaba signos de negligencia y malnutrición. Mis 3 tías pasaron al estrado una por una y juraron bajo juramento que me habían visto, fuera de control, en múltiples ocasiones, no solo en el cumpleaños. Y sacó un segundo ángulo del video, grabado desde otra posición, donde mi empujón parecía más violento de lo que fue. Mi abogado peleó, pero no cuestionó al médico que firmó el informe. No pidió que las tías fueran contrainterrogadas. No objetó el segundo video. Dejó pasar los puntos exactos donde podría haber ganado. El juez leyó la resolución sin mirarme. Custodia provisional otorgada a la abuela materna. Lo que siguió no lo recuerdo completo.
Recuerdo el pasillo. Recuerdo las luces fluorescentes del techo. Recuerdo a mi hija agarrándome la mano con las dos suyas. La trabajadora social se acercó con una carpeta y una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Es temporal. Es por el bien de la niña. Le solté la mano a mi hija. No porque quisiera. Porque me la soltaron. Mamá. El grito rebotó en las paredes del pasillo. Mi hija estiraba los brazos hacia mí mientras la trabajadora social la cargaba alejándola. Pataleaba. Gritaba mamá con una voz que no era de niña de 5 años. Era de animal que sabe que lo están separando de lo único que tiene. Mi abogado me puso la mano en el hombro. Apelamos. Va a tomar tiempo, pero apelamos. Me quedé parada en el pasillo mirando la puerta por donde se la llevaron. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes zumbaban. Mis brazos seguían en la posición exacta en la que los tenía cuando me la arrancaron. Las semanas entre la audiencia y la primera visita supervisada fueron las más largas de mi vida. No dormía. Comía lo mínimo. Iba al cuarto rentado y me sentaba en la cama mirando el librito de animales que mi hija dejó debajo de la almohada. La visita fue un sábado. 45 minutos en una sala con una trabajadora social mirando desde una esquina. Mi hija entró y corrí a abrazarla. Lo que sentí entre mis brazos no era la misma niña que dejé. Estaba más flaca. Las ojeras le comían media cara. Temblaba al abrazarme, como si tuviera frío, pero estábamos en un cuarto con calefacción. Los síntomas habían vuelto. Todos. Los vómitos, el dolor, las noches sin dormir. Se habían ido cuando salimos de la casa de mi suegra. Volvieron cuando mi suegra se la llevó. Me apreté contra ella en el sofá de la sala de visitas y mi hija me susurró al oído, tan bajito que la trabajadora social no pudo escuchar. La abuela me da una medicina. Sabe feo. La pone en el jugo de la mañana. Dice que me va a hacer fuerte, pero me duele la panza después. Se me heló la sangre. Quise gritar. Quise levantarme. Cargarla, salir corriendo, ir al juzgado, a la policía, a donde fuera. Pero si hacía una escena en la visita supervisada me la quitaban para siempre. Así que la abracé más fuerte y le dije al oído. Ya va a pasar, mi amor. Mamá va a arreglar todo. 45 minutos. Eso fue lo que me dieron. Cuando el tiempo se acabó y la trabajadora social dijo, es hora. Mi hija me soltó sin llorar. Ya había aprendido a soltar sin hacer escena. 5 años y ya sabía que llorar no servía de nada. Salí de esa sala caminando derecho. Llegué al baño del juzgado. Cerré la puerta. Y ahí sí lloré. Esa noche en el cuarto rentado no pude dormir. Daba vueltas en la cama repasando todo lo que no cuadraba. Mi suegra diciendo que la casa era suya. Mi suegra pagándose cosas que yo no entendía de dónde salían. Mi suegra viviendo como si tuviera dinero de sobra, pero el único que trabajaba era mi esposo y mi esposo estaba muerto. Los documentos. Cuando me sacó de la casa metió mi ropa en la bolsa, pero no metió los papeles. Las carpetas de mi esposo, las que estaban en el closet, las que él guardaba ordenadas por fecha, yo recordaba haberlas visto. ¿Dónde estaban? Al día siguiente fui a registros públicos. Pedí copias de todo lo que estuviera vinculado al nombre de mi esposo y al mío. La empleada tecleó mi nombre y se detuvo. Frunció el ceño. Miró la pantalla, me miró a mí, miró la pantalla de nuevo. ¿Usted es la esposa? Sí. Un momento. Desapareció en la trastienda. Tardó 10 minutos. Volvió con un sobre amarillo más grueso de lo que esperaba. Usted aparece en varios documentos aquí. Volví al cuarto rentado, puse el sobre en la cama y empecé a leer. La casa estaba a nombre de mi esposo. No de mi suegra. Nunca estuvo a nombre de ella. Me sacó de mi propia casa con una mentira. Pero había más. Existía un fideicomiso a nombre de mi hija. No entendía las cláusulas ni la mecánica, los términos legales me pasaban por encima, pero los números eran claros. Había pagos mensuales que salían de algo con el nombre de mi hija y llegaban a cuentas que yo no conocía. Me quedé sentada en la cama del cuarto rentado con los papeles esparcidos alrededor. El foco parpadeaba. Por la ventana entraba el ruido de la calle. Lo que mi suegra me hizo no fue por la niña. No sabía todavía por qué fue. Pero no fue por la niña. No tenía abogado de confianza. No tenía dinero. No tenía credibilidad ante nadie. Los papeles en mis manos me decían algo, pero no podía descifrar qué. Todavía. Me acosté con los documentos al lado. Como mi hija se acostaba con los pedazos del relicario en el puño. Algo había cambiado. No sabía qué hacer, pero por primera vez sabía que había algo que encontrar.
Salí de la visita supervisada con el susurro de mi hija todavía pegado en el oído. Las luces del estacionamiento parpadeaban. Caminaba hacia la salida cuando noté que el piso brillaba de una manera rara. No como agua de lluvia. Tenía un brillo grasoso, casi dulce, que no pegaba con el concreto de un estacionamiento. Mi pie derecho resbaló hacia adelante como si el pavimento fuera vidrio. Sentí el tirón en la cadera, el aire en la espalda, y después el golpe. La nuca contra el concreto. Un sonido húmedo. Lo último que vi antes de que todo se apagara fue un auto oscuro arrancando al fondo del estacionamiento. No corrió. Salió despacio. Como quien no tiene prisa porque ya terminó lo que vino a hacer. Desperté en una cama de hospital con una aguja en el brazo y la boca seca. Conmoción cerebral. Va a necesitar reposo, dijo el médico ajustando la bolsa de suero. Tuvo suerte. Con un golpe así pudo haber sido mucho peor. 3 semanas. Eso era lo que me pedían. 3 semanas sin moverme, sin levantarme, sin pelear. La trabajadora social vino al segundo día con un papel que me temblaron las manos para leer. Mi suegra había pedido custodia definitiva. Madre incapacitada. Madre que no puede ni caminar sola hasta el baño. Desde la cama no podía hacer nada. Pero sí podía hacer una llamada. Marqué al abogado. 1 vez. 2. 3. Al cuarto intento la línea conectó pero la voz que contestó no era la suya. ¿Buscas a tu abogado, querida? Se me cerró la garganta. Podía verla perfectamente del otro lado del teléfono, recargada en mi sillón. En mi casa. ¡Ay, qué pena! Debiste buscar mejor. Hizo una pausa, saboreándola. Aunque bueno, tú no eres muy buena eligiendo hombres. No. Mira cómo acabó el último. Y se rió. No una risa de villana de película. Una risa floja, de alguien que ya ni se esfuerza porque sabe que ganó. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pared verde del hospital. El abogado que me encontró por casualidad. El que tenía fotos con mi esposo. El que armó una defensa sólida pero dejó pasar los puntos exactos donde podía haber ganado. No cuestionó al médico. No pidió contrainterrogatorio. No objetó el segundo ángulo del video. Le abrí la puerta yo misma. Le entregué mis documentos. Le conté mi estrategia. Todo lo que sabía. Ella lo sabía. Porque él se lo contó. El último día en el hospital la enfermera me trajo mis cosas en una bolsa. La ropa que llevaba puesta cuando caí, el bolso, los zapatos. Mientras doblaba el abrigo sentí algo rígido en el forro. Un papel doblado en 4. Metido entre la tela y el relleno, en una costura que alguien abrió y volvió a coser a mano. Letra de mi esposo. La reconocí antes de leer la primera palabra. Si lees esto es porque algo me pasó. No confíes en mi madre. Ve al banco. Ahí guardé todo. Te dejé armada. Amor. Perdóname por no habértelo dicho antes. Leí la nota 5 veces. La 6ª vez ya no lloraba. La 7ª ya estaba planeando. Salí del hospital un miércoles a las 7 de la mañana. No fui al cuarto rentado. No fui a comer. Fui directo al banco. La empleada tecleó mis datos. Revisó la pantalla, me miró, revisó de nuevo. Me pidió identificación. Se la di. Desapareció 10 minutos en la trastienda y volvió con una llave. Caja 28. Usted es la única autorizada. La caja tenía 4 cosas. Una carpeta gruesa con documentos del fideicomiso. 2 sobres de laboratorio sellados. Y una carta con mi nombre escrito a mano. Abrí la carta ahí mismo, parada frente a la caja de metal abierta. Mi esposo me contaba que el color de piel de nuestra hija lo preocupó. No por él. Por su madre. Sabía lo que iba a decir. Sabía cómo iba a usar el color de la niña contra mí. Así que hizo una prueba de ADN a escondidas. Abrí el primer sobre. La niña era suya. Sin duda. 100%. Sentí alivio. Pero debajo del alivio sentí algo que dolía más. Mi esposo dudó. No me lo dijo. Hizo una prueba a escondidas en vez de preguntarme. Vivió con esa duda y se la llevó a la tumba. Lo perdoné ahí mismo. Parada en ese banco, porque entendí que no dudó de mí. Dudó de lo que su madre era capaz de inventar. Y tenía razón. Pero su paranoia no paró ahí. Investigó más. Descubrió algo sobre su propia madre que lo cambió todo. Lo que descubrió estaba en el segundo sobre. No lo abrí. La carta decía que lo guardara para cuando lo necesitara de verdad. Le hice caso. Y entonces leí el último párrafo y tuve que sentarme en el piso del banco.
Mi esposo escribía que por la paranoia de lo que su madre era capaz de hacerle a la niña, le regaló un oso de peluche con una cámara escondida adentro. Está en su cuarto. Graba todo. Si mi madre le hizo algo a nuestra hija, el oso lo tiene. Le pedí a la empleada que me explicara el fideicomiso. Se sentó conmigo y me lo desgranó línea por línea. El dinero era de mi hija. Quien tuviera la custodia y demostrara buen cuidado lo administraba. Si había maltrato, si el dinero se usaba para otra cosa que no fuera la niña, se perdía todo. Pedí los movimientos recientes. La empleada imprimió 3 páginas. Las leí con las manos temblando, pero no de miedo. El fideicomiso pagaba un departamento frente al mar. Pagaba un tratamiento del corazón en clínica privada. Pagaba ropa, viajes, restaurantes. Todo a nombre de mi suegra. En los últimos 4 meses, de los fondos destinados a mi hija, menos del 3% fue a algo relacionado con ella. Mi suegra no pelea por sangre. Pelea por dinero. Mi hija no es su nieta. Mi hija es su cajero automático. Entre los documentos había una cláusula que mi esposo subrayó con marcador amarillo. Cláusula de no disputa. Si cualquier beneficiario cuestiona la legitimidad de la niña como heredera, pierde automáticamente todo derecho sobre el fideicomiso. Mi suegra gritó frente a 60 personas que la niña no era de su hijo. Presentó ante un juez la acusación de infidelidad. Impugnó la legitimidad de mi hija delante de testigos, en video. Confirma. Si esta cláusula funciona como dice, lo que gritó en el cumpleaños acaba de convertirse en otra cosa. Encontré a una abogada nueva por recomendación de una enfermera del hospital. Me dijo lo que no quería oír. Tienes razón en todo. Pero si cortas el dinero ahora, pareces vengativa. El juez va a pensar que estás usando a tu hija como arma. Primero recuperas a la niña. Después el dinero cae solo. Así que hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que enterrar a mi esposo. Más difícil que soltar la mano de mi hija en el juzgado. Fingí que perdí. Le mandé un mensaje a mi suegra. Tenías razón en todo. Fui mala nuera. Solo te pido que cuides a mi hija como yo no pude. Le mandé mensajes a las tías aceptando culpas que no eran mías. Lloré en el teléfono con una prima que no me hablaba hace meses. Cada lágrima era real, pero la razón era distinta. No lloraba de derrota. Lloraba de asco conmigo misma por lo bien que me salía mentir. Mi suegra se lo tragó completo. Pobrecita, le dijo a las tías. Le ofrecí perdón por lástima. Es que me da pena, con la niña y todo. Las tías aplaudieron su generosidad. Nadie sospechó nada. ¿Por qué habrían de sospechar? La nuera loca acababa de reconocer que estaba equivocada. Victoria total de la matriarca. Exactamente lo que necesitaba que creyera. Conseguí otra visita supervisada. Esta vez llevé un frasco vacío escondido en el fondo del bolso. Cuando mi hija me dijo que la abuela le había dado el jugo esa mañana, le pedí que me enseñara el vasito. Mi hija, sin preguntar, metió los restos del jugo en el frasco como si lo hubiera hecho toda la vida. 5 años y ya sabía recolectar pruebas. La abogada lo mandó a un laboratorio. Los resultados llegaron en 8 días. La sustancia que encontraron en dosis pequeñas causa exactamente 3 cosas: vómitos, dolor abdominal e insomnio. Los mismos 3 síntomas que mi hija tuvo desde que mi suegra se mudó a la casa. Los mismos que desaparecieron cuando nos fuimos al cuarto rentado. Los mismos que volvieron cuando la suegra se quedó con la custodia. Mi suegra ha estado envenenando a mi hija para que parezca enferma. Para que yo parezca negligente. Para que el argumento de custodia se sostenga. Seguí cavando en los registros del fideicomiso. Entre los documentos encontré una consulta registrada en el banco donde mi suegra pidió información sobre cómo redirigir los fondos. Adjuntó documentos. Preguntó sobre el proceso de transferencia en caso de fallecimiento del titular. La fecha de la consulta fue 3 semanas antes de que mi esposo muriera. 3 semanas antes. Mi esposo todavía estaba vivo. Todavía me llamaba al hospital. Todavía le leía cuentos a nuestra hija. Y su madre ya estaba preguntando cómo quedarse con el dinero. No vino al funeral a llorar. Vino a cobrar. Una tarde mi teléfono sonó con un número que no conocía. Era el guardia de seguridad del estacionamiento donde me caí. Señora, revisé las cámaras otra vez porque algo no me cuadraba. El piso no estaba mojado de lluvia esa tarde. No llovió en toda la semana. Sentí el frío subirme por la columna. Minutos antes de que usted saliera. Un auto se estacionó cerca de la puerta. Alguien bajó, echó algo en el piso, parecía jabón líquido y se subió de vuelta. Jabón. Por eso brillaba así.
Por eso ese olor dulzón que no era de lluvia. ¿Tiene la placa? No se ve completa. Pero es un sedán gris, modelo reciente. Un sedán gris. Igual al que mi suegra le prestó a mi cuñada. Esa noche releí la carta de mi esposo. La parte del oso. Está en su cuarto. Graba todo. El oso estaba en la casa de mi suegra. En el cuarto donde duerme mi hija. Todo lo que esa mujer le hizo el jugo, los gritos, las palabras podría estar grabado ahí. Semanas de evidencia encerradas en un peluche que mi esposo le regaló a su hija pensando en exactamente esto. Necesitaba entrar a esa casa. Y necesitaba que mi hija protegiera el oso hasta que yo pudiera sacarlo. En la siguiente visita supervisada me senté con mi hija en el sofá y le hablé al oído mientras la trabajadora social revisaba su teléfono. ¿Todavía tienes el oso que te regaló papá? Asintió con la cabeza. Necesito que lo escondas debajo de tu almohada. Que no dejes que la abuela lo toque. ¿Puedes hacer eso por mamá? Me miró con esos ojos que ya habían visto demasiado para 5 años. No preguntó por qué. No preguntó para qué. Solo asintió. Como si llevara meses esperando que alguien le pidiera exactamente eso. Me odié mientras la abrazaba. Porque le estaba enseñando a una niña de 5 años a esconder pruebas y guardar secretos. Porque estaba convirtiendo a mi hija en soldado de una guerra que debería haber sido solo mía. Mi abogada presentó la solicitud una semana después. Visita nocturna de despedida antes de la audiencia de custodia definitiva. El argumento era simple y demoledor. La madre quiere pasar una última noche con su hija por si pierde la custodia para siempre. El juzgado lo aprobó. Cuando mi suegra se enteró, mi prima me mandó un mensaje con la captura del grupo familiar del que me sacaron hace meses. Mi suegra había escrito: la jueza aprobó que la loca venga a dormir una noche antes de la audiencia. Que venga. Que se despida de una vez y deje de molestar. 17 corazones. 4 risas. Mi tía puso: ya era hora de que acepte la realidad. Cerré el teléfono. Abrí la carpeta donde tenía todo ordenado. Las cláusulas del fideicomiso. Los movimientos bancarios. Los resultados del laboratorio. La consulta premuerte. La marca del auto. La carta de mi esposo. El segundo sobre de ADN que todavía no abro. Cada documento era una herida que me hicieron convertida en una bala que les voy a devolver. La audiencia es pasado mañana. Mañana es la visita nocturna. Mi suegra cree que voy a abrazar a mi hija. Llorar, despedirme y aceptar que perdí. No sabe que mañana por la noche voy a entrar a su casa a buscar un oso de peluche. Y que lo que ese oso tiene adentro va a destruirle la vida en la misma sala donde ella destruyó la mía. Pero primero tiene que abrirme la puerta. Y lo va a hacer. Porque cree que ya ganó. Mi suegra abrió la puerta con esa sonrisa de dueña que le conozco desde el día que entró con las maletas. Detrás de ella las tías estaban sentadas en la sala con café, como si fuera una velada social. Pasa, querida. Despídete tranquila. Subí las escaleras sin contestar. Cada escalón lo conocía de memoria. Esta casa la pagó mi esposo. Estos muebles los elegimos juntos. Este pasamanos lo instaló un domingo porque yo le dije que la niña podía caerse. Mi hija estaba sentada en la cama con las rodillas contra el pecho. Cuando me vio se le derrumbó la cara. Me abrazó temblando, con esa fuerza de quien lleva semanas guardando un abrazo. ¿Y el oso? Se le llenaron los ojos. La abuela lo encontró. Lo tiró contra la pared. Dijo que era basura de mi papá y que si me veía con otra cosa de él la iba a quemar. Sin el oso no tenía las grabaciones. Sin las grabaciones mi caso se sostenía con papeles, y los papeles los podía refutar. Abracé a mi hija. Le canté bajito la canción que le cantaba a su papá. Esa noche dormimos juntas por primera vez en meses. Ella se durmió apretándome la mano. Yo no dormí. Me quedé contando lo que me quedaba. Fideicomiso desviado. Análisis del frasco. Consulta bancaria premuerte. Iba a tener que ganar sin el oso. A la mañana siguiente llegué al juzgado con mi abogada y una carpeta que pesaba más de lo que parecía. Mi suegra entró 5 minutos después con su abogado a la derecha y las tías detrás como escolta. Vestía de negro con collar de perlas. Vestida para ganar. Mi abogada habló primero. Presentó el fideicomiso, los movimientos bancarios que demostraban que el dinero de mi hija pagaba el departamento de lujo de mi suegra, su tratamiento del corazón, sus viajes. Puso sobre la mesa la consulta donde mi suegra pidió al banco información sobre cómo redirigir fondos 3 semanas antes de que mi esposo muriera. La señora solicitó esta información mientras su hijo estaba vivo. No vino al funeral a llorar. Vino a cobrar.
Después presentó el análisis del frasco. La sustancia. Los síntomas. La palabra que llenó la sala. Envenenamiento. El juez levantó la ceja. Las tías cruzaron miradas. Por un momento creí que iba a ganar. Mi suegra estaba callada. Demasiado callada. Con las manos sobre la mesa y la boca cerrada como una línea. Y eso me dio miedo. Porque esa mujer nunca se calla a menos que tenga algo guardado. Su abogado se levantó despacio. Se abotonó el saco. Sacó una carpeta. Su señoría, tenemos aquí la factura del 12 de marzo. Puso la hoja sobre la mesa del juez. Farmacia del Centro. Misma sustancia que aparece en el análisis. Pagada con tarjeta terminada en 4.471. Me miró. A nombre de la demandante. Sacó otra hoja. Factura del 28 de marzo. Misma farmacia. Mismo producto. Misma tarjeta. Y otra. 15 de abril. 3 compras en 6 semanas. Todas a nombre de la madre. Hizo una pausa para que cada factura aterrizara como lo que era, un clavo en mi ataúd. Su señoría, la demandante compró estas sustancias ella misma. Las plantó en el jugo de su propia hija. Fabricó las pruebas de envenenamiento para incriminar a la abuela y ganar un juicio de custodia. Estamos ante una madre dispuesta a envenenar a su propia hija para quedarse con un fideicomiso. Sentí que el piso se abría. Mi abogada se puso de pie para objetar, pero la voz le salió sin fuerza. El juez miraba las boletas y las comparaba con el análisis. Las fechas cuadraban. Los nombres cuadraban. Todo cuadraba. Mi suegra me miró desde el otro lado de la sala. No sonrió. No tenía que hacerlo. Escuché a una de mis tías susurrar detrás de mí. Lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Dios mío. Envenenó a su propia hija. Otra se persignó. Mi cuñada negaba con la cabeza con esa cara de decepción ensayada que le conozco desde el cumpleaños. El juez llamó a receso de 30 minutos. Mi abogada me tomó del brazo en el pasillo. Las boletas son reales. No puedo desmontar esto sin. No las compré yo. Lo sé, pero ahora mismo no puedo probarlo. Me recargué contra la pared. Meses. Meses de investigación, de fingir derrota, de tragar cada humillación, de juntar cada documento como si fuera un pedazo de relicario. Y bastaron 3 facturas para que todo se cayera. Entonces la vi. Mi hija venía por el pasillo con la trabajadora social. Iba tomada de su mano pero mirando hacia mí. Cuando estuvo a 3 metros se soltó y corrió. La trabajadora social intentó agarrarla pero mi hija era más rápida. Me abrazó las piernas y me metió algo en la mano. Algo pequeño. Duro. Con forma de corazón. Se paró de puntitas y me dijo al oído. Salvé el corazón del osito. Mamá. La abuela rompió el oso pero yo saqué su corazón antes. Bajé la vista. En mi mano tenía una cámara diminuta envuelta en un calcetín con flores. La cámara que mi esposo puso dentro del oso. Mi hija de 5 años la sacó antes de que su abuela lo destruyera. No porque alguien se lo pidiera esa noche. Porque su papá le dijo que cuidara al oso y ella cuidó lo que tenía adentro. A pesar de la amenaza de quemarlo. A pesar de todo. Entré al baño. Cerré la puerta. Me senté en el piso y conecté la cámara a mi teléfono. Tardé 3 intentos en encontrar el puerto porque las manos no me respondían. Semanas de grabación. Pasé los videos con el volumen bajo y el corazón en la garganta. Mi suegra entrando al cuarto. Abriendo el refrigerador. Echando gotas en el jugo de la mañana. Mi suegra hablando por teléfono. La voz de mi abogado el traidor al otro lado. Y la frase que me hizo apretar el teléfono hasta que la pantalla se me enterró en los dedos. Compré los medicamentos con su tarjeta. La idiota ni se va a dar cuenta. Cuando presenten el análisis, les devolvemos las boletas y parece que ella envenenó a la niña. Se reían. Los dos se reían. El video del cumpleaños. Completo. Sin editar. Mi suegra arrancando el relicario. Pisoteando el pastel. Gritando. Todo antes de que yo reaccionara. Y mi suegra sentada en la cama de mi hija. De noche, hablándole a la cara. Tu mamá es una zorra. Tu papá no es tu papá. No eres de esta familia. Nadie te quiere. Mi hija en la grabación se dio vuelta y se tapó con la sábana. 5 años. Me lavé la cara. Me sequé con papel. Salí del baño. Su señoría, solicitamos presentar evidencia adicional. Conecté mi teléfono a la pantalla del juzgado. Primer video. Mi suegra echándole gotas en el jugo a mi hija. En su cocina. Con sus manos.
el frasco con la misma etiqueta de las boletas que su abogado acababa de presentar a mi nombre. La sala se quedó sin aire. Segundo, el audio. La voz de mi suegra clara, nítida, inconfundible. Y la voz del abogado que se supone me defendió a mí. Compré los medicamentos con su tarjeta. La idiota ni se va a dar cuenta. El abogado traidor estaba sentado al lado de mi suegra. Cuando su propia voz salió por los parlantes del juzgado, se puso de pie como si la silla le quemara. Dio un paso hacia la puerta. Mi abogada lo señaló. Ese es el abogado que se presentó como amigo del esposo fallecido y representó a la demandante en la primera audiencia. Su voz acaba de confesar que compró los medicamentos con la tarjeta de mi clienta para incriminarla. Se quedó parado a medio camino entre su silla y la puerta. No fue ni para un lado ni para el otro. Como un animal atrapado en los faros. Tercero, el video completo del cumpleaños. Desde el principio. Mi suegra arrancando el relicario. Pisoteando el pastel. Esa cosa no lleva mi sangre. Todo lo que pasó antes de que yo la empujara. El video que toda la familia vio editado. Ahora lo veían completo. Mi suegra se puso de pie. Le temblaba todo el cuerpo. Mentira. Esa cámara es ilegal. Esta zorra plantó. Siéntese, dijo el juez. No, no me voy a sentar. Esto es una conspiración. Mi hijo jamás habría. Su hijo fue exactamente quien puso la cámara, dijo mi abogada. Tenemos la carta donde lo explica. Mi suegra se giró hacia las tías buscando apoyo. Ustedes me conocen. Ustedes saben quién soy. Díganle. Las tías no la miraron. La que susurró, envenenó a su propia hija. Tenía la vista clavada en la mesa. La otra se tapaba la boca con las dos manos. Mi suegra cambió de tono. De golpe. Como un interruptor. Le salió la voz dulce, la de la olla de sopa, la de él. Vengo a ayudar con el duelo. Yo solo quería proteger a la niña. Todo lo que hice fue por amor. Una abuela tiene derecho a amor. La interrumpí. No lo planeé. Me salió. ¿Le echas veneno en el jugo por amor? ¿Le arrancas el relicario de su padre por amor? ¿Le dices a la cara que nadie la quiere por amor? Mi suegra me miró con odio puro. Él de verdad. Sin máscara. Esa niña no es. Esa niña es hija de su hijo. Mi abogada abrió el primer sobre de ADN. Leyó los resultados en voz alta. La niña era suya. 100%. Sin margen. Sin duda. La acusación de infidelidad que usted usó durante meses para justificar todo esto, dijo mi abogada mirando a mi suegra. Es mentira. Siempre fue mentira. Las tías levantaron la vista. La que me bloqueó primero en el grupo familiar tenía los ojos rojos. Y entonces puse el último video. El que guardé para el final. Mi suegra sentada en la cama de mi hija, de noche, hablándole a la cara a una niña de 5 años. Tu mamá es una zorra. Tu papá no es tu papá. No eres de esta familia. Nadie te quiere. Solo yo te aguanto porque tengo que hacerlo. La voz de mi suegra llenó la sala del juzgado. Todos la escucharon. El juez, las tías, la trabajadora social, su propio abogado. Y todos vieron lo que yo vi en la grabación. Mi hija dándose vuelta en la cama y tapándose con la sábana. Sin llorar. Sin contestar. 5 años. Entonces saqué el segundo sobre. Hay otra prueba de ADN. La sala se quedó quieta. Mi suegra me miró sin entender. Mi esposo, después de confirmar que la niña era suya, quiso entender por qué su madre estaba tan obsesionada con la sangre. Con el color. Con quién se parecía a quién. Abrí el sobre despacio. Lo leí una vez para mí. Después en voz alta. El hijo de su otra hija. El sobrino. Al que usted le compró ropa la mañana del cumpleaños de mi hija mientras a ella la despachaba con la mano. Al que usted llamó, la sangre de la familia. Al que usted coronó como el verdadero heredero. Hice una pausa. Miré a mi suegra directo a los ojos. No es hijo de su esposo. Silencio. Usted fue infiel. Usted tuvo un hijo con otro hombre. Y su hijo mi esposo lo descubrió. Mi suegra se quedó con la boca abierta. Literalmente abierta. La mandíbula le colgaba. No salía sonido. La mujer que me llamó zorra. La que gritó frente a 60 personas que mi hija no era de su sangre. La que destruyó el relicario de su propio hijo. La que envenenó a su nieta. Cada frase la dije despacio, sin gritar. Sin levantar la voz. Fue infiel a su esposo y tuvo un hijo con otro hombre. La hermana de mi suegra,
La misma que me miró de reojo el día que bañaron a mi hija como a un animal de feria. Se levantó de su silla, recogió su bolso y salió de la sala sin decir una palabra. Las tías miraban a mi suegra como si la vieran por primera vez. La tía que me bloqueó, la que escribió, ¡qué vergüenza!, la que aplaudió la generosidad de ofrecerme perdón por lástima, esa tía bajó la cabeza y no la volvió a levantar. El abogado traidor seguía de pie a medio camino de la puerta. Cerró su maletín y salió sin que nadie lo detuviera. Ya no importaba. Su voz estaba grabada. Mi suegra intentó hablar una última vez. Le salió un hilo de voz. Yo solo quería. No terminó la frase. El juez dictó la resolución. Custodia revocada. La niña vuelve conmigo. La cláusula de no disputa del fideicomiso se activa, al haber impugnado la legitimidad de la niña como heredera. Mi suegra pierde todo derecho. El departamento frente al mar. El tratamiento del corazón. Los pagos mensuales. Todo cortado. Se lo hizo ella sola. Con su propia boca. Con su propia firma. Con su propia codicia. Me paré. Cargué a mi hija. Ella me abrazó el cuello y enterró la cara en mi hombro. Caminé hacia la salida. No puedes hacerme esto. Me detuve. Soy su abuela. Me di vuelta despacio. La miré de arriba a abajo. De la misma manera que ella miró a mi hija el día que la sacó del baño envuelta en una toalla y la paró mojada y desnuda en medio de la sala para examinarla como a un animal. Lástima que no llevas nuestra sangre. Salí del juzgado sin mirar atrás. Mi hija me apretó el cuello con sus dos brazos. Afuera hacía sol. 6 meses después. Mi hija dejó de vomitar a la semana de salir de la casa de mi suegra. Los dolores de estómago, el insomnio, las madrugadas doblada de dolor, todo desapareció. El pediatra confirmó que no necesitaba tratamiento. Nunca lo necesitó. Solo necesitaba que dejaran de envenenarla. Recuperé la casa. Los documentos del banco probaron que siempre estuvo a nombre de mi esposo y la herencia pasaba directa a mi hija. Mi suegra me cambió la cerradura, me sacó con una bolsa de basura. Me dijo, era de mi hijo, ahora es mía. Nunca fue suya. Ni un día. El fideicomiso se reactivó bajo mi administración como tutora legal. El departamento frente al mar recibió aviso de desalojo. El tratamiento del corazón en clínica privada se cortó. La misma mujer que dijo, no vamos a gastar en una niña que quién sabe de quién es. Ahora depende del hospital público para cuidarse el suyo. Al abogado traidor le revocaron la licencia. La grabación donde confiesa, compré los medicamentos con su tarjeta. Fue suficiente. No volverá a ejercer. El sobrino, la sangre de la familia, y su madre dejaron de visitar a mi suegra cuando se enteraron de la prueba de ADN. La usaron mientras hubo dinero. Cuando la verdad salió y el dinero se cortó. Desaparecieron en la misma semana. El guardia del estacionamiento identificó el auto que echó jabón en el piso. Un sedán gris registrado a nombre de la hermana de mi suegra. La misma que salió de la sala del juzgado sin decir una palabra. Las tías llamaron una por una. Algunas lloraron. Algunas pidieron perdón. A 2 las dejé volver. Al resto les di lo que mi suegra me daba cuando yo pedía ayuda. Silencio. Mi suegra vive en un cuarto rentado al otro lado de la ciudad. Sin fideicomiso, sin departamento, sin tratamiento, sin familia. Hace 3 semanas apareció en mi puerta. Traía una olla de sopa. La misma olla. El mismo gesto. La misma máscara del primer día. Vengo a ayudar. Soy su abuela. Por favor. La miré. Miré la olla. Reconocí el truco que le funcionó la primera vez, cuando entró a mi casa con 2 maletas y una sopa y no se fue hasta que me lo quitó todo. Le cerré la puerta con la misma calma con la que ella me dijo, esta es mi casa. Entre los archivos de la caja del banco encontré un correo que mi esposo se mandó a sí mismo el día que le puso el relicario a la niña antes de mi operación. Adjuntó la grabación de su voz. Mandé reconstruir el relicario y grabé la voz adentro. Se lo puse a mi hija al cuello, limpio del tacón de su abuela. En su nuevo cumpleaños mi hija partió el pastel ella misma y repartió el primer trozo. Nadie se lo arrancó de las manos. Esa noche abrió el relicario y escuchó a su papá decirle que la ama. La voz que su abuela quiso pisar sigue sonando. Mi suegra me enseñó que la familia se decide por la sangre. Yo aprendí que la sangre también miente. Y que la suya la dejó en la calle por la mano de ella misma.